Ya, entonces, ya empecemos. Ya, Luz. Buenas tardes, ingeniera. Buenas tardes, compañeros. Vamos a hacer la presentación del siguiente tema, que es teoría de optimización clásica. Siguiente, matemática. Esta está constituida por un conjunto de resultados y métodos analíticos y numéricos enfocados a encontrar e identificar al mejor candidato de entre una colección de alternativas, sin tener que enumerar y evaluar explícitamente todas esas alternativas. Ya también podemos mencionar un problema de optimización que en general es siguiente. Fundamentos de optimización. Como un punto número 1 tenemos las variables de decisión. El primer elemento clave en la formulación de problemas de optimización es la selección de las variables independientes que sean adecuadas para caracterizar los posibles diseños candidatos y las condiciones de funcionamiento del sistema. Como variables independientes se suelen elegir aquellas que tienen un impacto significativo sobre la función objetivo. Como un punto número 2 tenemos las restricciones, que una vez determinadas las variables independientes, el siguiente paso es establecer mediante ecuaciones o inecuaciones las relaciones existentes entre las variables de decisión. Estas relaciones son debidas, entre otras razones, a limitaciones en el sistema, a leyes naturales o a limitaciones tecnológicas, y son llamadas restricciones del sistema. Como un punto número 3 tenemos función de objetivo, que es el último ingrediente de un problema de optimización, también llamado índice de rendimiento o criterio de elección. Este es el elemento utilizado para decidir los valores adecuados de las variables de decisión que resuelven el problema de optimización. Algunos de estos criterios pueden ser, por ejemplo, de tipo económico, coste total, beneficio, o de tipo tecnológico, que sería energía mínima, máxima capacidad de carga o máxima tasa de producción, o también de tipo temporal, tiempo de producción mínimo, y entre otros. Siguiente. Puntos de inflexión. Se define como el punto en el que la función pasa de ser convexa a cóncava o de cóncava a convexa. En la siguiente gráfica podemos ver que cuando x es igual a 0, la gráfica pasa de ser cóncava a ser convexa, por lo que podemos decir que el punto de inflexión está en x igual a 0, como se menciona en dicha gráfica. Siguiente. Máximos y mínimos. Los máximos y mínimos de una función son los valores más grandes o más pequeños de esta, ya sea en una región o en todo el dominio. Los máximos y mínimos de una función, así como se puede observar en la gráfica, son los valores más grandes, ya sean estos máximos, o más pequeños, que serían los mínimos, que toma la función, ya sea en una región de extremos relativos o en todo su dominio de extremos absolutos. Siguiente. Con el fin de ilustrar de forma adecuada la ilustración y composición de un problema de optimización, tenemos un sencillo ejemplo. Construcción de una caja con volumen máximo. Supongamos que queremos determinar las dimensiones de una caja rectangular de forma que contenga el mayor volumen posible y utilizando para ello una cantidad fija de materia. Esta debemos expresarla en términos matemáticos. Como primer paso, para modelizar el problema de optimización es identificar y definir las variables que están implicadas en dicho problema. En este caso, y puesto que estamos tratando de determinar el tamaño de una caja rectangular, la opción más clara es considerar como variables sus tres dimensiones rectangulares usuales, ya sea el ancho, largo y alto, y que representamos con los valores de x, y y z. Con estas variables, la función para la que tenemos que encontrar el mejor valor será el volumen de la caja, que se puede expresarse como v de x, y, z. Este será igual a x, y, z. Siguiente. Segundo paso.
Debemos tener en cuenta las limitaciones existentes sobre el material. Como este material se utiliza para construir las paredes de la caja, necesitaremos considerar el área lateral de la misma. Y si la caja tiene tapa, dicha área será A de X, Y y Z, igual a 2XY más YZ más ZX. Como tercer paso, teniendo en cuenta que las dimensiones de la caja no pueden ser negativas, el problema puede expresarse matemáticamente como maximizar X, Y, Z sujeto a 2 de X, Y más YZ más ZX, que esta va a ser igual a X, Y, Z. Esta siendo mayor o igual a 0. Siguiente. Problemas no restringidos. Un punto extremo de una función de f de x define o un máximo o un mínimo de la función. Es un máximo si la función de f x sub 0 más h llega a ser menor o igual a una función f x sub 0. Para todas las h, donde h sub j es suficientemente pequeña para todas las j, asimismo x sub 0 es un mínimo si la función ya mencionada anteriormente llega a ser mayor a la función de f x sub 0. Siguiente. Condición necesaria y suficiente. En esta sección se desarrollan las condiciones necesarias y suficientes para una función. Sea de n variables tenga extremos, se supone que la primera y segunda derivada parciales de una función f de x son continuas para todas las x. Dado y sub 0 en un punto estacionario una función de y, es decir, las primeras son n menos 1, derivadas son 0 y una función f elevada a una potencia n de y sub 0 no sea igual a 0. Entonces tenemos dos puntos. Uno, si n es impar, y sub 0 es un punto de inflexión. Si n es par, entonces y sub 0 es un mínimo, ya que esta llegaría a ser mayor a 0 y es un máximo si es menor a 0. Siguiente. Observando las siguientes dos gráficas podemos obtener las siguientes funciones. La primera, que sería una función de f de y igual a y elevado a 4 y una función g de y igual a y elevado a 3. Teniendo estas funciones podemos encontrar su punto estacionario y sub 0 que llega a ser igual a 0. Así también siendo la primera derivada y la segunda, obteniendo un valor de 24, esta llegaría a ser mayor a 0. Por lo tanto, y sub 0 es igual a 0, que llegaría a ser un punto mínimo. Para la función g de y, se hace el mismo procedimiento como un punto estacionario, obteniendo así un resultado de 0. A su vez, haciendo la primera y segunda derivada, se obtiene un valor de 6, que esta no es igual a 0. Por lo tanto, y sub 0 igual a 0 es un punto de inflexión. Siguiente. El método de Newton-Raphson. El método de Newton-Raphson es un procedimiento algorítmico muy útil para el cálculo de raíces cuadradas y de mayor grado. Este método es llamado así por el matemático inglés Joseph Raphson, quien se hizo miembro de la Sociedad Royal en 1691 después de presentar su libro en la ecuación universal. Por su libro Ecuación Universal, que fue publicado en 1960, que contenía el método para aproximar raíces. Bueno, el objetivo de este método para estimar la solución de una ecuación es producir una sucesión de aproximaciones que se acerquen a la solución de una ecuación no lineal. Siguiente, por favor. Ya. El procedimiento del método Newton-Raphson. Para resolver por este método se deben tomar en cuenta estos dos puntos. Adivinar una primera aproximación. Esto
Para encontrar este punto nos va a ayudar demasiado a hacer una gráfica de la ecuación que nos den. A partir de esa gráfica nos va a ayudar a tener un número aproximado. El punto 2. Al tener ese dato aproximado, va a ser nuestro primer dato que nos va a ayudar a conseguir, a calcular el segundo, y ese segundo dato nos va a ayudar a encontrar el tercero y así sucesivamente. Aquí, como podemos ver, el ejemplo general, la fórmula general, la función derivada del x debe ser diferente de 0. Aquí una gráfica, hay una intersección en las abscisas, y aquí hay diferentes puntos que se aproximan y no se encuentran tan próximos de esta intersección. Siguiente, por favor. En el ejemplo 1 tenemos: usa el método de Newton-Raphson para raíz de 10 con 4 cifras decimales. Para este ejercicio no tenemos una variable, solo un dato numérico. Para esto es muy sencillo resolver. Lo primero que vamos a hacer es tener x igualar al ejercicio dado, que es raíz cuadrada de 10. Vamos a elevarlo ambos a cuadrado para eliminar la raíz y vamos a tener x al cuadrado igual a 10. Y vamos a proceder a igualar a 0. X al cuadrado menos 10 va a ser nuestra función, la cual vamos a derivar la función x. Bueno, el siguiente punto vamos a encontrar una aproximación. X sub 1 igual a 3. ¿3 por qué? Aquí tenemos x al cuadrado, más arriba tenemos x al cuadrado igual a 10. Debemos encontrar un número elevado al cuadrado que sea igual a 10. 3 al cuadrado es 9, que se aproxima a 10. 4 al cuadrado es 16, o sea, se aleja de 10. Por eso automáticamente hemos elegido el 3. Bueno, reemplazamos, aquí tenemos la fórmula general. Reemplazamos en la fórmula. Y lo primero que vamos a reemplazar va a ser las funciones y la derivada de la función. Al tener reemplazadas las funciones, en las variables x vamos a agregar la sub n para reemplazar nuestro primer dato, que es x sub 1. Ahora, viendo bien la fórmula, x sub n más 1 igual a la x sub n menos x al cuadrado sub n menos 10 sobre 2 x sub n, ya agregado es la sub n. Vemos que x sub n más 1, como ya tenemos como dato x n, que es 1, entonces x sub 1 más 1 es x sub 2, perdón. X sub 2 va a ser igual a la x sub 1, que es x sub n, que tenemos ya x sub 1, vamos a ir reemplazando de cada sub n el dato que ya tenemos, x sub 1. Al tener esos datos, vamos a ir reemplazando para encontrar la x sub 2. Aquí tenemos un resultado de x sub 2 que es 3.166.667, x sub 2. Al tener ese dato nos va a servir para resolver el siguiente paso, que es encontrar otra aproximación, que es x sub 3. Y al tener ese resultado, y de igual forma nos va a ayudar a encontrar la siguiente aproximación, que es x sub 4. Viendo muy bien, en cada aproximación los resultados van variando, excepto por 4 decimales. Esos 4 decimales, 3.1622, es nuestro resultado de raíz aproximado. Ahora, ejemplo 2. Siguiente, por favor. Bueno, dada la función a obtener la raíz aproximada con el método de Newton-Raphson. Aquí no nos piden con unos
con decimales exactos. Y lo que vemos es que nos da una función con variable. En este caso sí podemos graficar, la cual nos va a ayudar a encontrar un dato aproximado. Aquí podemos ver que la primera intersección en la abscisa está entre la mitad de 0, entre el intervalo 0, 1, y más se puede observar que está entre el punto 0.5. Entonces ese dato tomamos como aproximación, el primer dato. Ahora tenemos la fórmula general, reemplazamos en la fórmula, lo primero que vamos a reemplazar va a ser las funciones y su derivada de la función. Ya, ese dato x1 de igual forma nos va a ayudar a encontrar x2. Al encontrar el x2 nos va a ayudar a encontrar x3 y así sucesivamente. Viendo los resultados, no nos piden aquí unos con decimales. Entonces, al resolver, nosotros vemos que los datos en los resultados de x1, x2, x3 y así sucesivamente, vemos que 0,56 en el x2 tenemos 0,5663 x2. En los siguientes puntos, x2, 3, 4, en el 3 y en el 4 vemos que permanecen los resultados. Entonces, es decir, que estos dos resultados como permanecen van a ser nuestra raíz aproximada con 6 decimales. Para verificar ese dato vamos a reemplazar en la función original. Era la menos 0,567143 menos 0,567143 que nos da un resultado aproximado a 0. Entonces, la función de x igual a 0 es una aproximación de la raíz verdadera. Bien, continuando con los problemas dirigidos, restricciones de igualdad. Esa sección se presenta por dos métodos, el jacobiano y el lagrangiano. El lagrangiano se puede... Esta relación se puede proporcionar una interpretación interesante económica del método lagrangiano. El método de derivadas restringidas o jacobiano considera el problema de minimizar z en función de x sujeto a en función de g en x, que es igual a 0, donde x puede ser x1, x2 y así sucesivamente, o de igual manera la función de g puede ser g1, g2, etc. Las funciones f y g en función a x puede ser igual 1,1, 2, 3 y así son dos, y así se mantiene dos veces continuamente diferenciables. La idea de utilizar derivadas restringidas es desarrollar una expresión de forma cerrada para las primeras derivadas parciales en función a x en todos los puntos que satisfacen en función de g a x, que es igual a 0. Los puntos estacionarios correspondientes se identifican como los puntos donde estas derivadas parciales se tienen que desvanecer. Para poder aclarar el concepto propuesto, se considera en función de x1 y x2. Esta función se tiene que minimizar sujeta a la restricción de g1, que es igual a x1, x2, que me da igual a x2 menos b igual a 0. Ahora, b es una constante, como se muestra en la respectiva figura 20.4, donde la curva designada por los tres puntos A, B y C representa los valores de f en función a x1 y x2, que satisface la restricción dada. El método de derivadas restringidas define el grado de función en x1 y x2 en cualquier punto de la curva A, B. El punto B, donde
donde la derivada restringida se desvanece es un punto estacionario para el problema restringido. Ahora se desarrolla el método matemáticamente. De acuerdo con el valor para x más la variación o incremento de x, en la x se tiene la respectiva fórmula que se puede observar y en función a g por x más la variación de x menos en función de g por x me va a dar igual al más que el incremento 2 están aquí presentes g por x o g perdón, o el parcial consiguiente va a ser igual a función en x menos la variación de f en función de x por el parcial de x, que es igual a 0. Donde así se obtiene m más 1, ecuaciones en n más 1 incógnitas por la parcial de f de x, y la parcial de x se observa que si en función a x es un variable dependiente cuyo valor se determina una vez que se conoce la parcial de x. Esto significa que de hecho tenemos m ecuaciones en n incógnitas. Si m es menor a n, al menos que m menos n ecuaciones son redundantes, si se elimina la redundancia, el sistema se reduce a que m puede ser mayor o igual a n. Si m es igual a n, la solución es igual a la parcial de x, que es igual a 0. Y x no tiene redundancia, el sistema se reduce que no tiene ninguna vecindad factible, lo que significa que el espacio de soluciones se compone de solo un punto. El caso restante me va a dar igual a m es mayor a n, que es más elaborado. Y ahora se puede llegar a definir que x es igual a y, z. Los vectores y y z se representan de los variables dependientes e independientes, respectivamente, recibiendo los vectores gradientes de f y g en función de y z, donde se obtiene estas dos ecuaciones, y j llegaría a ser sub m por m se conoce como una matriz jacobiana, y c sub m por m como la matriz de control. Se supone que la jacobiana j es no singular. Esto siempre es posible debido a que las m ecuaciones dadas son independientes por definición. Los componentes del vector y deben seleccionarse, por lo tanto, de modo que j sea no singular. El conjunto original de ecuaciones en función a x y y se puede escribir como estas dos ecuaciones. Ahora, dado que j no es singular, se deduce que el parcial de y va a ser igual a menos j elevado al exponente menos 1 por el parcial de z. Se sustituye el y en la ecuación para la función de x, se obtiene f como una función del incremento de z, perdón, el parcial de z. Según esta ecuación, la derivada restringida con respecto al vector independiente de z me llega a dar la siguiente ecuación, donde f es un valor gradiente restringido de f con respecto a z, por lo tanto, f sub c va a ser igual en función a y z debe ser nulo de los puntos estacionarios. Aquí se observa un ejemplo donde se puede considerar tres funciones: f en función a x, g sub 1 y g sub 2 en función a x. Ahora, si tenemos un punto factible que es x elevado a 0, va a ser igual a 1, 2 o 3, se desea estudiar la variación de f, que es igual a la parcial de f de la vecindad factible de x elevado a 0. Entonces sería y igual a x sub 1, x sub 3 y z igual a x sub 2. Por lo tanto, con la ayuda de
o mejor dicho, se llega a deducir a una derivada parcial para poder sacar los resultados tanto de J como C. Y ahora, si se supone que se tiene que estimar f sub c en la vecindad factible del punto factible de x sub 0, que es igual a 1,2,3, se da un pequeño cambio en la parcial de x sub 2, que me va a dar igual a 0,1 en las variables independientes de x sub 2. De ahí el valor incremental de f restringida se da como esta ecuación que se observa con su respectivo desarrollo, y se especifica el valor de x sub 2, del variable de x sub 2, perdón, parcial de x sub 2 para el variable independiente de x sub 2. Los valores factibles de x sub 1 y x sub 2 se determinan para las variables dependientes y se aplica la fórmula para sacar el resultado, donde por último se puede comparar y llegar a la conclusión del resultado, que es de menos 0.477. Esta cantidad se compara favorablemente y al encontrar la diferencia entre los dos valores es el resultado de la aproximación lineal al calcular. Optimización con restricciones de desigualdad. Condiciones de Kuhn-Tucker. Las programaciones con restricciones de desigualdad tienen una historia mucho más reciente que los programas analizados anteriormente. Las características y métodos de resolución de estos empiezan a dar a conocer en los años 50 de este siglo, mientras que los programas con restricciones de igualdad o sin restricciones conforman la optimización clásica y han sido utilizados desde el siglo XVIII. Lo primero que haremos es escribir un procedimiento que nos permita obtener todos los puntos X y Y que pudieran resolver el problema. Este procedimiento establece las denominadas condiciones necesarias de Kuhn-Tucker, que son condiciones necesarias para que un punto que cumple la hipótesis de cualificación de las restricciones sea óptimo. Siguiente, por favor. Reglas para resolver el máximo en función f en x y y el sujeto a g en x y y. Igual, tenemos como punto número 1 asociar el multiplicador constante de Lagrange lambda, la restricción g en x y y menor o igual a c, y definir la función lagrangiana. Ahí, como se puede ver, se tiene la función x, y igual a f en x y y más lambda por g en x y y menos c. Igualar a 0 las derivadas parciales de L en X y Y. Lo que se hace posteriormente es poner en función de X y Y de lambda L. Introducir la condición de holgura complementaria, lambda menor o igual a 0 y lambda igual a 0 si G en X y Y es menor a C. Exigir que X y Y satisfaga la restricción G X en X y Y menor o igual a C. Hallar todos los puntos en X y Y que junto con los valores asociados de lambda satisfacen las condiciones en 2, 3 y 4. Siguiente, por favor. Condiciones suficientes de Kuhn-Tucker. Las condiciones suficientes conllevan distintas implicaciones, que las condiciones necesarias, ya que si un punto X satisface una condición suficiente para máximos, entonces ese punto debe maximizar la función objetivo.
En este sentido, las condiciones suficientes nos proporcionan un tipo de pruebas más definitivo, aunque al ser solo suficiente, una solución genuinamente óptima no puede no satisfacer la condición suficiente. Siguiente, por favor. Condiciones suficientes de óptimo global. Supongamos que en el punto X, que el punto X es un punto regular que satisface las condiciones de Kuhn-Tucker 2, 3 y 4, siendo las funciones de restricciones G diferenciables de S. Entonces, si el conjunto factible S es convexo y la función f es diferente y cóncava o convexa en S, el punto X es máximo o mínimo, dependiendo. Si f es estrictamente cóncava o estrictamente convexa, entonces el punto X es un máximo mínimo global estricto. Siguiente, por favor. En las condiciones también nos ponen esta nota que es importante. En general, no siempre es fácil determinar si el conjunto es factible, S es convexo. Sin embargo, cuando las restricciones GI son convexas en el dominio de optimización, podemos asegurar que el conjunto factible S es convexo. Siguiente, por favor. A continuación vamos a ver un ejemplo. Y el ejemplo dice, un individuo consume dos bienes en cantidades X, y deriva utilidad según la función y nos pone una función U en X y Y igual a logaritmo de X más logaritmo de Y. Los precios de los dos bienes son P10 y Q5 respectivamente, y el ingreso del individuo es M igual a 350. Supongamos que al consumir una unidad de primer bien toma 0,1 horas, mientras que una del segundo se consume en 0,2 horas. El individuo dispone en total de 8 horas como máximo para dedicar a su consumo de los dos bienes. ¿Cuáles son los niveles de consumo óptimos de esta persona? Siguiente, por favor. Aquí tenemos la solución del problema. Lo primero que hacemos es sacar las ecuaciones con todos los datos que nos da el problema. Nos dice el problema es un máximo con función U en X y Y igual a logaritmo de X más logaritmo de Y, que está sujeto a 0,x más 0,2y menor o igual a 8, y también 10x más 5y menor o igual a 350. Se saca la función lagrangiana como nos indica las condiciones ya vistas antes. Siguiente, por favor. Luego, las condiciones necesarias para que X y Y resuelva el problema son que se tiene que tener lambda sub 1 y lambda sub 2. Lo que se hace es poner las ecuaciones de L en función de lambda sub 1 y lambda sub 2, L1 y L2, como podemos ver en las ecuaciones. Siguiente, por favor. Para cada una de las dos restricciones tenemos bien de igualdad, si la restricción es activa, o desigualdad si la restricción es inactiva. Así que hay 4 casos diferentes. Tenemos primero el primer caso, ambas restricciones están activas. En este caso tenemos dos ecuaciones, 10x más 5y igual a 350, que es la ecuación 5, y 0,1x más 0,2y igual a 8, que es la ecuación 6. La solución de 5 y 6 en x y y es igual a 20 y 30. Si insertamos estos valores en 1 y 2, obtenemos un sistema de dos ecuaciones,
que podemos ver las dos ecuaciones abajo. 10 por lambda sub 1 más 0,1 por lambda sub 2 igual a menos 1 sobre 20avos. Y la otra ecuación, 5 por lambda sub 1 más 0,2 por lambda sub 2 igual a 1 sobre 30avos. Siguiente, por favor. La solución de este sistema es lambda sub 1, lambda sub 2 es igual a menos 1 sobre 225avos, menos 1 sobre 18avos. Luego hemos encontrado un candidato a ser solución, puesto que las condiciones de Kuhn-Tucker se satisfacen. Nótese que es importante verificar que lambda sub 1 es menor o igual a 0 y lambda sub 2 igual es menor o igual a 0. Tenemos luego la siguiente condición, que es el siguiente caso, que es la primera restricción de esta activa y la segunda no. En este caso, la ecuación 5 se sigue cumpliendo, pero no así la ecuación 6, que ahora resulta 0,1 por x más 0,2 por y, que es menor a 8. De la ecuación 4 sabemos que lambda sub 2 es igual a 0, mientras que en la ecuación 1 y la ecuación 2 implican que y es igual a 2x. Reemplazando en la ecuación 5, vamos a obtener que x es igual a 17,5 y por lo tanto y va a ser igual a 2x igual a 35. Pero esto implica que 0,1x más 0,2y igual a 8,75, lo cual viola la segunda restricción. Concluimos que no puede haber una solución bajo este caso. Siguiente, por favor. Este es otro caso. La segunda restricción está activa, la primera no, que es lo contrario del anterior que acabamos de ver. Aquí la ecuación 5 se cumple, pero se cumple como 10x más 5y menor a 350. De la ecuación 3 tenemos que lambda sub 1 es igual a 0, mientras que en 1 y en 2 nos dice que es 0,1x igual a 0,2y. Reemplazando en nuestra ecuación 4 vamos a obtener que y es igual a 20 y por lo tanto x es igual a 40. Pero esto implica que 10x más 5y es igual a 500, lo cual viola la primera restricción. Nuevamente podemos concluir que no puede haber una solución bajo este caso. Siguiente, por favor. Ambas restricciones están inactivas. Este es otro caso. En este caso, lambda sub 1 y lambda sub 2 es igual a 0, lo cual hace que 1 y 2 sean imposibles de satisfacer. En conclusión, hay un solo candidato a solución, que es el punto de lambda sub 1 y lambda sub 2 igual a 20,30. Este es el caso número 1, el primero que hemos visto, y es el único caso con el que se puede satisfacer la ecuación. Al ser la función f estrictamente cóncava, su matriz hegesiana es definitiva negativa y la región factible convexa, ya que está formada por restricciones lineales. Concluimos que en el punto se ha hallado se encuentra el máximo global estricto, que es en el caso número 1. Siguiente, por favor. Gracias, eso sería todo.